nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Muy bien, mis estimados hermanos, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor. Abra su Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 9 y versículo 8. Vamos con la plaga de las úlceras. Esta sería la plaga número. Eso. Ya, Chepe sí sabe, mire. ¿Cuál es, Chepe? 6. Ahí está. Entonces, Éxodo capítulo 9, versículo 8. Y para que se pueda destruir, ¿verdad? Nos ponemos en pie en esta oportunidad para dar lectura a la palabra de nuestro Dios, porque cuando llueve como que nos ponemos así demasiado relajaditos, ¿verdad? Entonces no vaya a ser que se me quede antes de tiempo. Así es que mejor, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Leemos versículo 8 y versículo 9, y dice así la palabra de nuestro Señor. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Que el Señor añada bendición a su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Cada una de las manifestaciones de las plagas tiene siempre aspectos peculiares que son importantes retomarlos, que son importantes conocerlos y, por supuesto, analizar el obrar de Dios. Cuando le digo analizar el obrar de Dios, es porque desde que comenzamos a estudiarlas le decía que hay algunos que dicen que las plagas tuvieron un origen, llamémosle terrenal, y que tienen una explicación científica, cosa que no es complicado nosotros poderlo aceptar de esa manera. No es complicado, repito, aceptarlo. La vez anterior les comentaba algunas de esas teorías, pero hay otras adicionales. Estaba leyendo una muy interesante que dice que las plagas en Egipto se produjeron por la erupción de un volcán relativamente cerca de Egipto, relativamente, en un lugar, en una región llamada Santorini, y que las cenizas de ese volcán que hizo erupción llegó hasta Egipto, y que en algún momento estas cenizas pudieron haber contaminado el río. Esto dio lugar a la muerte de los peces, que las ranas salieran, y lo que hemos venido explicando, ¿verdad? La muerte de las ranas dio lugar a los otros insectos que ocasionaron también, digamos, ciertas enfermedades en los egipcios y todo eso. Entonces, cuando llegamos a la plaga de las úlceras, es interesante porque no se separa mucho de esa teoría, pero le digo, nosotros no tendríamos problema en aceptar la teoría científica, no tendríamos problema en eso, pero los detalles que ahí aparecen son los interesantes y los maravillosos, porque imagínese usted que Dios le dijo en esta oportunidad, habíamos venido hablando, ¿verdad?, que en algún momento Dios le dijo, por ejemplo, la primera plaga, ¿a quién le habló Dios? ¿A quién le habló? A Moisés. Y después, ¿a quién le habló? A Aarón. Después le volvió a hablar, ¿a quién? A Moisés. Y mire ahora, y Jehová dijo a Moisés, ¿y a quién? Y a Aarón. Bueno, ¿por qué la primera Moisés? ¿Por qué la segunda Aarón? ¿Por qué otra vez Aarón, después Moisés? ¿Y por qué ahora los dos? Y el principio sigue siendo el mismo que establecimos desde la primera plaga y desde la segunda.
¿Por qué Dios le dijo en esta oportunidad a Moisés y a Aarón? ¿Por qué? Porque Dios puede usar a quien Él le da la gana. Allá quiso usar a Moisés, después quiso usar a Aarón, después volvió a usar a Aarón, después volvió a usar a Moisés y ahora dijo, voy a usarlos a los dos. ¿Tiene algún problema Dios con eso? Ninguno, hermano. ¿Quiénes son los que nos hacemos? Voy a usar la palabra técnica. ¿Quiénes son los que nos hacemos bola con eso? Nosotros, hermano. Dios no. Dios no. Dios no. Y podemos hacer un recuento a través a lo largo de la Escritura, por ejemplo. ¿Dios quiso usar un burro? ¿Dios quiso usar un burro? Sí. En más de una oportunidad, por si acaso. En el Antiguo Testamento haciéndolo hablar. Y en el Nuevo Testamento, ¿para qué lo usó? ¿Para qué lo usó? Para que entrara Jesús a Jerusalén en la llamada entrada triunfal. Ahora, ¿para qué lo usa? Para predicar, hermano, ¿verdad? Entonces Dios puede usar a quien Él le da la gana, hermano. Dios puede usar a quien Él le da. Ahora, cuando nosotros nos hacemos bola por eso, entonces pregúntale a Dios, ¿y por qué usaste a un burro? No pudiste usar una persona, no, un burro que quisiste usar. A Dios se le antojó, hermano. Dios lo quiso así. Dios lo quiso así. Eso por poner quizás la condición más, entre comillas, y con la reverencia que nuestro Dios pues tiene y se merece, pero entre comillas, eso por citar el caso más ridículo, hermano, por citarlo. Porque Dios incluso usó paganos cuando Él quiso hacerlo. Dios usó paganos, hermano. Y si no, tiene que leer usted el libro del profeta Isaías, cuando Dios advierte a su pueblo y va a usar como instrumento de juicio nada más ni nada menos que un rey pagano llamado Ciro. ¿Y sabe cómo le dice Dios a Ciro? Le dice, mi ungido, mi siervo, Ciro. Que por cierto, posteriormente, cuando se cita a Ciro, es la referencia que se hace para la caída de Satanás. Porque tú, lucero, fuiste creado con toda hermosura, hasta que fue hallado en ti maldad. Y está hablando de Ciro, porque posteriormente, o hemos dicho, allí cuando se le aplica a Ciro, que Dios lo usó, y después le dice, pero fuiste, usamos esta palabra, fuiste traicionero, hubo maldad en tu corazón. Entonces Dios usa a quien le da la gana, hermano. Y aquí a Dios se le ocurrió usar a Moisés y a Aarón. Si queremos hacer algo práctico, usted podría decirle a Dios, si es que usted no lo siente de esa manera, usted podría decirle a Dios, Señor, ¿y por qué a mí no me usas? Y probablemente la respuesta de Dios va a ser, porque no me lo pedís. Porque si me lo pidieras, no tendría problema en utilizarte. No tendría problema. No crea que Dios va a venir, hermano, y le va a decir, yo no te puedo usar porque mira cuán pecador o cuán malo sos. Hermano, nosotros salimos en carroza a la par de Moisés. Salimos en carroza a la par de David. Y por ahí podríamos continuar hablando de los personajes bíblicos, hermano. Podríamos continuar hablando de eso. Entonces Dios no nos usa porque usted no se lo pide. Ahora tampoco, porque algunos somos sensacionalistas, ¿verdad? Y yo quiero que Dios me use y quiero hacer los prodigios y los milagros que hizo Moisés. Hermano, cosas mucho más grandes puede hacer usted. Porque yo le puedo compartir algo sencillo. Imagínese que Moisés, por el obrar de Dios, Moisés convirtió el agua en sangre. Y usted dijera, yo quisiera que Dios me usara de esa manera. Pregunta. ¿Para qué le serviría a usted convertir el agua en sangre, hermano? ¿Para qué? Mal va a terminar cayendo con que ni cae y usted siendo la sangre. No, hombre, mal va a terminar cayendo. Entonces, eso, ¿cómo Dios me puede usar de una manera mucho mayor que lo hizo con Moisés? ¿Qué cree usted? Y escúcheme bien, por favor.
¿qué cree usted que tiene más peso en el reino de los cielos? ¿Que usted convierta el agua en sangre? ¿Que usted haga que las ranas salgan de las quebradas? ¿O que una persona reciba a Cristo? ¿Qué tiene más peso en el reino de los cielos? Entonces, si usted puede concluir qué es lo que tiene más peso en el reino de los cielos, usted se dará cuenta que Dios puede usarlo a usted mucho más que usó ¿a quién? A Moisés. Y ojo, que cuando Jesucristo habla de Moisés, no lo cita como el obrador de los prodigios que se hicieron en aquel tiempo. Cuando nuestro Señor Jesucristo cita a Moisés, ¿cómo lo cita, hermano? Porque no ha habido siervo ¿más qué? Manso. Que mi siervo es la gran cualidad que exalta a Jesucristo de él. Esa es la gran cualidad. Ahora, ¿cuál o por qué o cómo determinamos esa cualidad de mansedumbre en Moisés? ¿Cómo determinarla? Piense por un momentito en todo lo que el pueblo de Israel hizo en su travesía por el desierto. ¿Cuántas cosas hizo Dios, hermano? Hizo el pueblo en contra de Dios. Y vino Dios y le dijo a Moisés, mira, Moisés le dijo, este pueblo es por gusto, estos no van a cambiar. Así es que vamos a hacer una cosa, los voy a exterminar a todos y te voy a poner a vos sobre un pueblo más grande, más numeroso que este pueblo de Israel. Si Moisés no hubiese sido manso, ¿qué cree usted que hubiese sido la respuesta de Moisés para Dios, hermano? ¿Cuál cree que hubiera sido? ¿Y estamos hablando de eso ahorita o la otra semana? ¿Para cuándo? Así para irme preparando, voy a ver si logro sacar algunas mudaditas para que no quedar mejor con lo que ando puesto. ¿Cómo te los vas a acabar? Ahí pudo haberlo hecho. Sin embargo, Moisés le dijo, no, Señor, le dijo, no te los acabes, le dijo, no. Porque, imagínense el argumento de Moisés, porque ¿qué van a decir tus enemigos que no los pudiste mantener en el desierto? Se van a burlar de ti, Señor. No, le dijo. Si lo pusiéramos en una explicación simple, ¿por qué Dios no se terminó a Israel en el desierto, hermano? ¿Por intercesión de quién? ¿Cuántas veces quisieron linchar a Moisés? Montón de veces, hermano. Pero Moisés continuó estando al frente de aquel pueblo. Entonces, Jesucristo dijo, no ha habido siervo más manso que Moisés. Entonces, se da cuenta que en este caso, Dios, hermano, quiso usar a Moisés y quiso usar a Aarón. Luego describe y dice, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Interesante porque aquí no hay advertencia. Solo le dijo, vas a tomar ceniza, en otra traducción dice hollín, o sea, los residuos, ¿verdad? Lo vas a tirar al cielo, los pocos de ceniza, delante de Faraón. Ahora, piense por un momentito, ¿de qué hornos iba a sacar la ceniza? No piense usted, bueno, pues de un horno de pan, ¿verdad? En primer lugar, en aquellos tiempos, el pan, porque si ya existía el pan, no se cocinaba como nosotros lo conocemos en la actualidad. Hasta el día de hoy, algunas tribus nómadas de origen árabe siguen cocinando el pan de la manera tradicional como se hacía hace más de 3.000 años, hermano. Hace más de eso. Que es a las brasas, que es sobre cierta superficie, como parecido a lo que nosotros conocemos como un comal, ¿verdad? Para los que no conocen un comal, una plancha de echar pupusas, ¿verdad? Porque alguna comal, que ser comal, plancha, hermano. Entonces, el pan se sigue cocinando de esa forma. Pero el pueblo de Israel en Egipto, que eran, hermanos, esclavos. Entre las labores de esclavitud que ellos desarrollaban
¿Cuál era, hermano? ¿Cuál era? La construcción. Ellos tenían que hacer ladrillos. Tal vez no con la forma exacta que los conocemos en la actualidad, pero quizás lo más próximo, y aquí consideraría que al menos buena parte de nosotros sí los conoce, lo que nosotros en algún momento podríamos conocer como los dichosos adobes. ¿Esos sí los conocemos todos? Sí, sí, ¿verdad? Sí. No, adobe no es la semita taco alto, hermano. Mira, un adobe por una cora. No, esa no, hermano, no. El detalle es que ya en aquel tiempo, los ladrillos, generalicémoslo, los ladrillos ya se cocían. En nuestro tiempo todavía hay algunos lugares, allá por Comalapa, por ejemplo, por ahí todavía hay varias ladrilleras. Entonces eran hornos grandes en donde introducían allí los ladrillos y allí los quemaban para que tuviesen una mejor, llamémosle textura, una mayor firmeza. Entonces de esos hornos es que iban a tomar las cenizas. Ahora, le dije que una de las teorías, que no la veo yo descabellada, y no tenemos problema en aceptarla, si usted la quiere aceptar, y si no, pues remítase solo a lo que el texto dice, pero a mí me gusta ir un poquito más allá. Entonces, una de las teorías dice que este volcán que le comentaba al inicio hizo erupción y que las cenizas llegaron hasta ahí y pudieron haber causado el efecto de las llagas en las personas y en los animales. Ahora, ¿recuerda usted? Acá, hablemos de nosotros, hermano. Acá hemos tenido dos acontecimientos relativamente recientes relacionados a erupciones. Dos, acá en nuestro país. Bueno, incluso más de dos. Si mal no recuerdo, allá por el año, déjeme hacer memoria porque yo estaba bien chiquito, 2005, por ahí. Sí estaba la criaturita, mira. Entonces, por ahí, que hizo erupción el volcán de Santa Ana. ¿Recuerdan ese acontecimiento? ¿Sí? Con la diferencia que fue de lodo, contaminó el agua y todo el relajo, ¿verdad? Allí no hubo esparcimiento de cenizas. Pero después hizo, y estoy hablando de la historia reciente, hermano, reciente. Después hizo erupción un volcán en Guatemala, que las cenizas sí alcanzaron a llegar hasta acá. Y no estoy hablando del que hizo erupción, si no me equivoco, hace 2 años. Estoy hablando más tiempo todavía. Eso ya estábamos nosotros acá en este local, por cierto, cuando hizo erupción ese volcán. Posteriormente a eso, hizo erupción el de San Miguel. No me dice que ese no se recuerda, ese tiene como menos de 3 años, si no me equivoco. Y el último, que ese sí hizo un gran relajo allá en Guatemala, creo que fue el año pasado o antepasado, no recuerdo. Entonces, las recomendaciones, al menos en nuestro medio, los encargados que son Protección Civil, hacían las siguientes recomendaciones. Si no tiene necesidad de estar fuera de su casa, le decían, no salga, porque las cenizas pueden causar efectos de irritación en la piel y en los ojos. Entonces le decían, no salga. Esas eran las recomendaciones. Entonces, los que apoyan esta teoría dicen, mire, hubo la erupción, del volcán de Santorini, las cenizas pudieron haber llegado hasta allá y causar ese efecto. Entonces, no tenemos, repito, problema en asumir, así fue, no hay problema. Pero el detalle no es solamente la aparición de las llagas, ese no es el punto central. Aquí hay otro punto que es el que realmente nos interesa exaltar. Vea usted lo que dice, versículo 9. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra. Aquí ya vemos el obrar de Dios, porque si lanzaron las cenizas, eso no tenía capacidad de cubrir toda la tierra de Egipto. Sin embargo, ahí está el obrar de Dios. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá
nosotros no le decimos así. ¿Cómo le decimos nosotros, hermano? ¿Cómo le decimos nosotros? No me venga con que, no, así igualito como dice ella, así lo decimos. Mentira, hermano. Usted dice, mire, gran salpullido que tiene, ¿verdad? Así decimos nosotros. Pero aquí el texto dice, y producirá, ¿qué dice? Sarpullido, con úlceras, en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo, por si le quedaba duda, y hubo, ¿qué dice? Ay, aprendamos, hermano. Y hubo, ¿qué dice? A ver, diga, sarpullido. No, ya no diga salpullido, ¿verdad? Es sarpullido. Entonces, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Hasta allí la condición de la, digamos, de la plaga, de la enfermedad. ¿Cuál es el detalle que vamos a exaltar aquí? El detalle que vamos a exaltar es que siempre en la condición pagana de Egipto, en la primera plaga, le dije que la gran bayuncada es que los magos, que eran una especie de sabios, de consultores, de consejeros, de asesores, de médicos, eran personas dentro de Egipto muy respetables, hermano, muy respetables. Eran como una especie de, repito, de asesores, de consejeros de Faraón. Eran una especie de personajes que mezclaban la ciencia con la superstición. Entonces, algunos afirman, y podemos nosotros casi que también asegurarlo, que ellos tenían, hermano, un respaldo espiritual, un respaldo, llamémosle directamente, de parte del enemigo, un respaldo satánico. Tanto así que cuando se produjo la plaga de la sangre, ellos tuvieron la potestad de hacerlo también. Gran bayuncada. La cuestión no era hacer más sangre, la cuestión era que dejara de serlo, pero así es el enemigo de bayunco también, ¿verdad? Salieron las ranas y ellos multiplicaron las ranas, y ahí estaban. Pero aquí llega un punto en donde, hermano, usemos palabras muy nuestras, aquí toparon, hermano. Aquí toparon. ¿Qué podemos hacer contra esto? Vea usted lo que dice la Escritura. Versículo 11. Y los hechiceros, ¿qué dice, hermano? No podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido. Porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los... Aquí viene la parte de la intervención maravillosa de parte de Dios. Porque en el planteamiento científico, bueno, la ceniza del volcán ocasionó ese problema. Pero aquí el detalle es que dice que esas úlceras y todo atacó específicamente a los egipcios. A los de Israel no. Bueno, ¿y por qué a ellos no? Pues porque había una protección de parte de Dios. Y los hechiceros, que eran personas que supuestamente tenían poder, tenían potestad, tenían autoridad, tenían control sobre estas cosas, ahora vino Dios y les dijo, pues para que se den cuenta, no tanto ellos, hermano, sino los que estaban alrededor o estaban cerca de ellos, para que se den cuenta que ellos no tienen ninguna potestad sobre la autoridad de Dios. Entonces esta plaga también a ellos les va a tocar, también a ellos. Vaya, y no que muy poderosos, pues. Ahora, esto es un reto para nosotros como cristianos, hermano. Este es un reto para nosotros como cristianos. Porque nadie está exento de pasar por situaciones difíciles, no estamos exentos de pasar por situaciones de dolor, no estamos exentos de pasar por situaciones de necesidad, no estamos exentos de eso. Pero ¿sabe qué? La gente que no conoce a Dios, que está próximo, que está cerca de usted, en algún momento, cuando vean su condición, ¿sabe qué le van a decir? Vaya, ahora, vamos a ver si es cierto que tu Dios te saca.
Y algo de razón tienen. Es en ese momento que con potestad, con propiedad, con orgullo, usted puede decirle, pues para tu información, mi Dios me va a sacar de esto. Mi Dios me va a sacar. Eso sí, hermano, eso sí. Recuerdo las palabras de nuestro pastor general, que él decía algo maravilloso, algo que tenía mucho peso, pero lamentablemente quizás cuando lo decía muchos lo pasaban por desapercibido. Decía, no ha nacido el que pueda ganarle a un hijo de Dios que camine derecho, decía él. En otras palabras, aquí lo decimos de otra manera. Mientras usted permanezca donde Dios le quiere tener, haciendo lo que Dios quiere que haga, usted va a dar la buena batalla, hermano. Usted va a pelear la buena batalla. Venga lo que venga. Jesucristo dijo, el que cimentó su casa sobre la roca, vendrán vientos, vendrán tempestades, pero la casa va ¿a qué? A prevalecer, porque estaba cimentado sobre la roca. El Señor no dijo, no hombre, mire, si lo voy a llevar allá, usted es cristiano, allá va a vivir en la isla de la fantasía, allá donde todo se cumple, ahí va a vivir usted. Olvídese, nunca va a volver a pasar por tempestades, nunca va a volver a pasar por tormentas, nunca va a tener que volver a sufrir. Hermano, eso no es verdad. Eso no es cierto. También va a pasar por allí. Pero cuando pase por allí, repito, habrán algunos a su alrededor que van a quererlo ver caer, hermano. Van a quererlo ver caer, y aquellos que lo quieren ver caer, usted manténgase firme diciendo, mi Dios ha vencido el mal. Y esta condición que puede estar pasando, Dios lo va a vencer también. A veces es cierto, ya quiero ver eso. Pues lo verán tus ojos. Con cariño dígale, incrédulo. Lo verán tus ojos. Repito, si usted está donde Dios lo quiere tener. No se trata de simplemente repetirlo, hermano. No se trata de eso. No, si en Cristo somos más que vencedores. Tiene como 3 meses de no venir al culto. No, ya va a vencer así. Ya va a vencer. Un cristiano con autoridad, un hijo de Dios con autoridad, puede pararse firme, puede pararse delante de lo que sea y en el nombre del Señor, hermano, decirle, yo te voy a vencer. Yo te voy a vencer. Pero si andamos así, ¿verdad? Así, allá en el campo decían, entre camagüe y elote. Si anda así, que ni chicha ni limonada. Si anda así, en el trágico de los casos, ni gallo, que se lo coman los leones mejor, hermano. No. Porque vemos en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, que habían, dice la palabra, unos exorcistas ambulantes. Y mire cómo eran estos exorcistas ambulantes que encontraron a un endemoniado, entonces, y quisieran sacarle el espíritu, narra la Escritura. Y le decían, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos que salgas de él, que salgas de él. Mire qué interesante. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Entonces el endemoniado, yo siempre lo reto a que lea la palabra, el endemoniado, imagino que se las ha de haber quedado viendo y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes no sé quiénes son. Y los va agarrando, hermano. Y les pegó una desconocida, que dice la Escritura, se lo voy a traducir en versión salvadoreños hablan hoy, que los dejó chulones, hermano. Salieron huyendo desnudos. Lea la palabra para que no diga inventando. Lea la palabra, Hechos de los Apóstoles, ahí está. El apóstol Pablo, cuando llegaba, hermano, porque había ese es otro caso, ¿verdad? Había una muchacha, dice, que tenía un espíritu de adivinación y que le daba mucho dinero a sus amos. Le daba mucho dinero. Entonces cuando Pablo estaba allí, si no me equivoco, Bernabé estaba con él, la muchacha comenzó a seguirlos, dando voces tras de ellos, dice la palabra, y decía, benditos los siervos del Dios viviente. He ahí los siervos del Dios viviente. Entonces Pablo, ya medio hostigado, ¿verdad?, por la muchacha,
simplemente le dijo, a ti te digo, sal de ella. Y el espíritu se fue, hermano. ¿Cómo se llama eso? Se llama autoridad. ¿Cómo se llama? Autoridad. Eso es autoridad. Y la palabra de Dios en Hechos 1:8 dice, y recibiréis ¿qué? Poder. Eso se llama autoridad. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esa autoridad usted la puede tener. Usted la puede tener. No para andar decretando, ¿verdad? Y yo decreto. No. Ya le voy a decir, no sea bayunco, casi se me sale. No, hermano, no, esa es bayuncada. Autoridad no es andar decretando ni declarando. Autoridad es poderse parar frente a sus adversidades, a sus condiciones o a todo aquello que quiera vencer y decirle, de que te venzo, de que salgo. Y aún a sus enemigos poderle decir, de que salgo de esta, salgo. Porque yo estoy seguro que usted lo pudo haber escuchado un montón de veces en las caricaturas, pero tienen una gran verdad, hermano. El bien siempre vencerá al mal. Ahí decían las caricaturas, y tienen razón. Porque aquí literalmente el bien humilló al mal. Porque dice que los hechiceros no podían estar en pie delante de Moisés y de Aarón. No podían. Entonces, ahora, hay una condición más. Y hemos venido reflexionando en esto. Que al ver todo ese obrar de parte de Dios, lo que se esperaría es un efecto, digamos, de poder ser persuadidos, o poderse arrepentir de su condición, o poderse humillar delante de Dios. Ese sería el efecto. Aquí, por primera vez, en comparación a las plagas anteriores, vemos algo interesante. Dice, versículo 12, pero, ¿qué dice, hermanos? Jehová endureció el corazón de Faraón. Deténgase ahí. ¿Qué se pretendía a través de las plagas? ¿Qué se pretendía, hermano? Que el corazón de Faraón fuera quebrantado para que dejara ir al pueblo de Israel a darle adoración a Dios, para que los libertara. Ese era el propósito, ¿sí o no? Y si ese era el propósito, entonces, ¿por qué Dios vino? Y aquí dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Es como que piense por un momento que usted estuviera, pongamos un ejemplo, usted estuviera pidiendo un aumento en su trabajo. Y usted le dijera a su jefe, auménteme 50 pesos, hombre, no sea así. Mire, tengo tantos años de estar trabajando aquí en la empresa. 50, ¿qué son 50 pesos para usted? Y que su jefe le dijera, mira, tenés razón, 65 te voy a aumentar. Ah, no, tampoco, yo dije 50. Si me das 65, mejor no. Para ese chiste, mejor nada. Te dice, bueno, ¿cómo es eso? Le estás pidiendo, pero si ahora le da y ahora le está diciendo que no. Sería una confusión. Ahora, Dios en todo tiene propósitos. Dios no actúa ni de manera impulsiva, ni Dios va improvisando. Entonces, ¿por qué dice Dios que fue Él el que le endureció el corazón a Faraón? Porque ya para este momento, escúcheme bien, ya para este momento, ya había, bueno, siempre lo hubo, pero acá se manifiesta, o nosotros, para que lo entendamos nosotros, porque Dios ya lo sabía, pero para que lo entendamos nosotros, acá ya se manifiesta una condición mucho mayor todavía. ¿Cuál es esa condición mucho mayor que simplemente dejar ir al pueblo, hermano, para que adoraran a Dios en el desierto? ¿Cuál era el propósito? Que el pueblo fuera entendiendo, Faraón y el pueblo fueran entendiendo que hay alguien que es más grande que sus dioses, que sus hechiceros y que la grandeza del imperio de Egipto. Hay algo mucho más grande que eso. ¿Y quién era ese más grande? Es Dios.
Entonces, para cumplir ese propósito, es como que usted le esté pidiendo a Dios una sanidad. Y usted le pide una sanidad a Dios y Dios no se la da todavía. Y si Dios no le da esa sanidad todavía, ¿es porque Dios es malo? No. Es porque hay un propósito. Y si el propósito, y escuche esto, y si el propósito es que dentro de su círculo, sea familiar, sea de amigos o incluso dentro del círculo de profesionales que puedan estar viendo su caso, si el propósito de Dios es crear un avivamiento espiritual en ese círculo, Dios lo va a dejar enfermo un rato más. Y no es porque Él no quiera sanarlo, es porque hay un propósito mayor todavía. Entonces, cuando Dios a propósito endureció el corazón de Faraón, no crea que estaba, digamos, como jugando, ¿verdad? Como que ahora sí, no, ya no, mejor, no, ahora sí, no. Había un propósito más grande. Que tanto él como su pueblo comprendieran que hay alguien mucho más grande y mucho más poderoso, y era el Dios de Israel. Y dice la palabra, terminemos, versículo 12 una vez más. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho. O sea que Dios ya estaba de acuerdo con Moisés. Y le dijo, mira Moisés, vamos a hacer esto y esto. Pero entendé, Faraón no lo va a dejar ir todavía. Ah, pues entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Vos hacelo. No, pero ¿y qué chiste tiene? Que lo hagas, te dijo. Porque se trata de ser obediente. Porque también Moisés tenía que aprender una lección. La obediencia, el sometimiento, la mansedumbre. Ese era el propósito. ¿Cuántos de los que están acá, sean caballeros o sean señoritas o sean hermanas o hermanos, les ha tocado hacer limpieza alguna vez en la casa? ¿Sí? Y cuando usted hace limpieza en la casa, ¿hasta cuánto tiempo después de haber terminado permite el ingreso de toda la tribu? Porque hay algunos que cuando terminan de hacer limpieza no dejan entrar a nadie. No vayan a entrar. ¿Por qué? Porque ¿cómo se limpieza? ¿Hace cuánto? Hora y media. Pero ¿y por qué no vamos a entrar? Van a ensuciar la casa. ¿Y dónde vamos a vivir? En el patio. Imagínense que ustedes pusieran en el plano de que, ¿y para qué hacer limpieza usted? Usted hace limpieza en la mañana y en la tarde ya está sucio. Mejor no hace limpieza, hermano. Algunos felices, es lo único que van a aprender del culto. No, mire, ¿y para qué? ¿Para qué vamos a hacer limpieza? Si en la tarde ya está sucio. Pues algo así era el caso de Faraón, de Moisés con Dios, ¿verdad? Mira, Señor, o sea, voy a tirar la ceniza, va a haber la úlcera, pero Faraón no se va a arrepentir. No, Moisés. Ay, entonces ¿para qué voy? Porque también eso se llama obediencia. Porque los propósitos de Dios van mucho más allá de lo que nosotros incluso podemos comprender o tenemos la capacidad de ver la magnitud de lo que Él va a hacer. Porque el trato era, entre comillas, con Faraón, entre comillas. El detalle era con él. Pero Dios no trató solamente con él. Trató con Faraón, trató con el pueblo de Egipto, trató con el pueblo de Israel y trató con Moisés. Mis estimados hermanos, Dios es un Dios creativo que utiliza diferentes formas para hacernos entender verdades eternas y verdades espirituales. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia? La sensibilidad que hay en nuestro corazón para atender al llamado y a la exhortación de nuestro Dios. En esta noche, den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Señor y buen Dios, gracias te damos en esto. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día.
Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.